Ya está con nosotros en el estudio el diputado José Gregorio Correa, diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática del Estado Cojedes. Diputado, buenos días, bienvenido a Primera Página, bienvenido a Globovisión. Gracias, buenos días. Son varios los temas sobre los cuales queremos pulsar y conocer su opinión, diputado. No solo en materia política, entendemos que hoy va a iniciar, por cierto, la consulta pública ya de la segunda discusión de la Ley de Telecomunicaciones, que entre otras cosas contempla todo lo que se relaciona con las concesiones de los medios de comunicación en Venezuela. Eso lo vamos a analizar en tan solo minutos. Antes, para hoy está prevista una movilización que ha convocado la Mesa de la Unidad Democrática y ha sido respaldada por todos los partidos que integran la coalición opositora. Dicen que van a ir hasta el Consejo Nacional Electoral a solicitar una vez más el cronograma completo y la activación ya de las firmas que fueron consignadas para la activación del referendo revocatorio. ¿Piensan de verdad llegar hasta la sede del Consejo Nacional Electoral? Mira, este fin de semana, no solamente aquí en Caracas, este fin de semana, estando en Cojedes, visitando Las Pacas, visitando Manrique, San Carlos, La Guadita, veía el entusiasmo que tiene la gente de acudir al Consejo Nacional Electoral en los distintos estados, en este caso Cojedes, que es el que me ocupa. La emoción de ir, porque es que los derechos no se mendigan, los derechos se exigen. Y eso es lo que ha querido el gobierno, que no se exijan los derechos constitucionales que están previstos allí. Nuestra intención hoy en Caracas es ir desde Bellomonte hasta el Consejo Nacional Electoral. El alcalde de Caracas decía que no pasarán, no tienen permiso para entrar, no podrán entrar. No, alcalde, ya entramos con votos. Ganamos todos los circuitos electorales, todos los circuitos. Solo pudo sacar el PSUV un diputado por la lista, que si las elecciones fueran hoy, que si el referéndum fuera hoy, tampoco lo tendría. Bueno, nosotros aspiramos a ir porque es nuestro derecho. Cuando usted ve que una cantidad de venezolanos van hasta Miraflores, van hasta los distintos organismos públicos porque son aliados del gobierno, ellos sí pueden asistir. Y es que hay dos tipos de venezolanos. Claro, ¿no? pero hubo una sentencia de un juzgado de acá de Caracas que estableció prohibiciones, la Corte Primera justamente, de la prohibición de marchar hasta las sedes del Consejo Nacional. Para un venezolano sí y para otros venezolanos no. Entonces justamente eso es lo que tiene que acabar la discriminación. Entonces, ¿qué hacemos? Montamos una oficina para solicitar derechos constitucionales, una oficina para ir a pedir permisos para poder ejercer los derechos constitucionales. No, eso no es así. Eso es justamente lo que estamos solicitando. Que se haga un referéndum que está previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 72 lo tiene previsto. Además, el gobierno se ufanaba de que había ganado 19 elecciones, que hacía elecciones para el rato. Y si tienen los votos, ¿por qué no vamos a las elecciones? ¿Cuál es el temor de contarse? Creo que una necesidad es ir a un referendo pacífico y con mucho diálogo. Claro, pero ahora, diputado, a ver, honestamente hablando, ¿qué posibilidades ciertas, fácticas hay de que pueda darse un referendo revocatorio este año? Autoridades del gobierno nacional, todas prácticamente han dicho que es imposible matemáticamente hablando que haya referendo revocatorio este año en Venezuela. Porque funciona, falta el pronunciamiento del Consejo Nacional. como un ministerio de asuntos electorales. Entonces, lo que no queremos creer, que lo previsto en el artículo 136 de la Constitución, donde está la división y distribución del poder público, podamos llegar a creer que el CNE es un ministerio de asuntos electorales del gobierno. Cuando dicen que no hay posibilidades de que podamos hacer elecciones, yo creo que sí las hay. Además, todavía el CNE no nos ha mostrado ni siquiera un cronograma, diciéndole que no hay, solo ha sido verbal. Es que no hay forma que nos presenten un cronograma que nos diga que no hay posibilidad de hacer elecciones. Yo creo que aquí ya va a haber en octubre elecciones para el referéndum y en diciembre elección de gobernadores, porque ese es otro tema. La elección de gobernadores no pueden descuidarla porque esa está en la Constitución. Entonces, son cosas que el gobierno juega a que no haya. ¿Por qué? Porque hoy no ganaría el gobierno ni una gobernación ganaría. Ahora, para el día de hoy se tiene prevista esta reunión del directorio del Consejo Nacional Electoral con integrantes de la Mesa de la Unidad, reunión que ha sido pospuesta en varias oportunidades. De no darse hoy esta reunión, ¿piensan hacer algún otro tipo de solicitud? Seguiremos insistiendo, Gabriel. Es que no hay forma que nosotros no podamos exigir nuestros derechos constitucionales. Nosotros no podemos, el gobierno siente que uno tiene que arrodillarse a sus deseos. No, Venezuela es de todo, no es de solo un grupo. Y además tiene que entender el gobierno que esa mayoría que los acompañó durante muchos años, hoy la perdió.
Hoy la calle no le acompaña, hoy solo la represión, la forma de actuar violenta es lo único que lo acompaña. ¿Y cómo garantizan ustedes, por ejemplo, la paz y la tranquilidad en esta movilización que están convocando para el día de hoy que pretende llegar al Consejo Nacional Electoral? La última vez que se dio una movilización de este tipo, incluso se vio como algunas personas agredieron incluso a funcionarios policiales, una de ellas una mujer que estaba en funciones de policía ese día. ¿Cómo evitar que este tipo de cosas ocurran? Es que no puede haber violencia ni de un lado ni de la otra. Yo rechazo lo que le ocurrió a esa funcionaria, pero también rechazo a los miles y cientos de venezolanos que son agredidos por la policía y por la guardia, que eso es la mayor noticia, porque es que son la mayoría. Y eso que le ocurrió a los periodistas la semana pasada, la agresión a los periodistas, el ultraje que se le hizo, el robo, hurto, eso es lo que no puede ocurrir, y además no puede ocurrir ante la mirada indiferente de los funcionarios policiales. Pero es que además la violencia está en todos lados. Tú sabes lo difícil que se ha convertido entrar a la Asamblea Nacional, porque en la esquina hay un grupo de violentos que todos los días se ocupan de agredir y que los periodistas lo sufren los ciudadanos que caminan, los comerciantes lo sufren porque tienen que cerrar sus tiendas, porque la violencia se apodera ante los ojos indiferentes de las autoridades policiales y de la Guardia. Eso es lo que no debe continuar. Ahora, ante ese escenario, diputado Correa, a mí me gustaría, por favor, su opinión respecto de lo que titula hoy 2 diarios de circulación nacional. Vamos a checar en el diario El Nacional, parte de lo que es su primera página, y dice: el diálogo no debe ser por crisis política, sino por la comida y los medicamentos. Lo dijo Henry Ramos Ayub, presidente del Parlamento Nacional e integrante de la Mesa de la Unidad Democrática. En el diario El Universal, por otra parte, declaraciones de Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas y miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Dijo: el diálogo debe ser sin condicionamiento. Según el alcalde Jorge Rodríguez, la Mesa de la Unidad está poniendo condiciones para este diálogo exploratorio que se está adelantando en República Dominicana. Es que estoy de acuerdo con los dos, te sorprenderá. Porque es que yo creo que tiene que haber diálogo, diálogo sin condiciones, diálogo donde podamos conversar, porque es imposible creer, cuando uno le cuenta en el Parlasur, yo soy diputado del Parlasur, y cuando uno le cuenta a alguien que es que en Venezuela te entregan bolsas de comida, eso ya no existe en el mundo, es que resulta ser que no hay medicinas, no hay esto, y le preguntaba a alguien me decía que cómo hacíamos con los repuestos de los vehículos. Quienes hoy nos ven en televisión, piense cómo consigue usted una batería, un repuesto para su vehículo, medicinas, ¿cómo lo logra? Bueno, eso es exactamente lo que tienes que lograr con diálogo. Cuando el vicepresidente de la República decía que esto se arregla con más importación y no con producción, no, en ninguna parte del mundo, ni siquiera los que tienen guerra. Usted va a un supermercado y compra lo que usted desea. No existen club, no existen sitios donde usted tiene un apartheid gastronómico, un apartheid de alimentos. Eso es lo que le ha hecho daño a la sociedad. Esta división de la sociedad tiene que cesar. Tenemos una Venezuela que tiene que ser para todos, de todos, y el gobierno tiene que ser para todos, y los beneficios del gobierno tienen que ser para todos. Pero se presiona, y ya vamos a ir a la pausa, diputado, para cerrar este tema, pero se presiona de ambas partes cuando, por ejemplo, el gobierno dice: vamos al diálogo esperando que la oposición coadyuve al gobierno en la materia económica y en la crisis económica que hay en el país, y la oposición a su vez dice: bueno, vamos al diálogo, sí, solo sí, se garantiza que haya referendo revocatorio este año. Bueno, hay condiciones. Pero es que el referendo no es una condición, el referendo es un derecho constitucional, eso es otra cosa, eso no es un regalo, eso no es si el gobierno acepta, es que es otra cosa, eso es un error. El gobierno siente que es que nosotros pedimos un favor, no, eso lo puso el presidente Chávez en esa constitución que se aprobó, por la que yo no voté, hice todo lo posible para que no fuera, pero una vez que se aprobó, tengo la obligación de defender, porque esa es mi constitución. Ahora resulta, es que ahora resulta que los que votaron por esa constitución no la quieren cumplir. Eso es lo raro. Para irnos a la pausa, diputado Correa, ¿por qué no iniciaron los trámites del revocatorio el 10 de enero de este año? Porque no era la fecha, porque la fecha era exactamente cuando se cumplía la mitad del periodo del presidente Maduro. Eso es exactamente, no nos van a venir a entrampar con semánticas ni con cosas. Hacemos las cosas como están ajustadas a derecho, pero el gobierno no entiende cuándo es el derecho, que el derecho es para todos. Pero hay una sentencia del TSJ que dice que el presidente Maduro que está completando el periodo. Pero ¿cómo va a completar? Si hubiera completado no hubiéramos ido a votar. ¿Y cómo fuimos a votar en esas elecciones donde el candidato Enrique Capriles compitió con el presidente Maduro? Era para completar. Completar es sin elecciones, completar es una continuidad. O sea, nosotros no completamos ningún periodo constitucional. Se abrió un periodo constitucional. ¿Y cómo es que se...? Pero ese es el otro error, Gabriel. ¿Cómo que lo estamos completando? Entonces son los 3 de Chávez más 6 de Maduro, es un periodo de 9 de continuación. No, es de 6. Y Maduro está gobernando por 6 años. Se eligió para 6 años, con la posibilidad que
a la mitad del periodo se interrumpiera. Entonces no es continuación. Continuación sería entonces un periodo de 9 años. Y no estamos eligiendo al presidente por 9 años. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa.